funcionó la primera. Ya, esta es una buena señal. Vamos bien, empezamos bien. Entonces habíamos visto algo del desarrollo histórico, marcando algunas etapas, algunos hitos importantes del desarrollo de las cooperativas en nuestro país. Vimos el marco normativo, más bien recordarlo, y sobre todo el tema de la institucionalidad pública, ¿no? Que las cooperativas, recuerden, al igual que las asociaciones de consumidores y las asociaciones gremiales, interactúan con el Estado a través de la división de asociatividad y cooperativas. Esta entidad es la que tiene la obligación de registro, de fiscalización y de promoción y fomento de las cooperativas. Vimos un poco de estadísticas a nivel nacional de la evolución de las cooperativas, donde se ubican en los principales rubros. Vimos algo en los subrubros, de la distribución geográfica absolutamente descentralizada, de que es bastante equitativa la composición de hombres y mujeres, sin embargo en los cargos directivos es mayoritariamente de carácter masculino. Vimos un ejemplo de una buena práctica, comentamos ahí sobre la cooperativa Agronuez, que ustedes también conocían, y para retomar vamos a ver otra cooperativa nacional, no muy conocida, no queríamos ahí traerles casos ya vistos, digamos. Esta cooperativa está en el archipiélago de Chiloé, es la cooperativa agrícola de productores Sembrando Futuro Limitada, más conocida como Nativas Coop. Y el nombre no es casual porque tiene que ver con el rescate de especies nativas de papa. Ustedes saben, los últimos estudios, no es el término preciso, pero digamos, para que se entienda, arqueológicos mostrarían de que el origen de la papa no es en los Andes, sino que precisamente en el archipiélago de Chiloé. Y este último tiempo se han rescatado un número así increíble, digamos, mucho más de 100 especies nativas de papa, ¿sí? Que estaban desaparecidas. Y ¿saben? Ustedes, es curioso, ¿eh? ¿Saben en qué lugares se han rescatado más especies nativas de papa? Bolivia. No, en la isla de Chiloé, en el archipiélago. ¿En qué lugares específicos? En los cementerios. Porque esa es una tradición bastante universal, ¿no? De que el finado se vaya con su copetito, con comida, con joyas. Ese es un fenómeno bastante universal en las culturas a nivel universal. Entonces, claro, como se le dejaba alimentación papa, allí esas especies fueron reproduciéndose naturalmente y hoy día se les ha podido rescatar. Entonces, esta es una cooperativa que surge en el año 2017, específicamente en la isla de Puqueldón, en el archipiélago de Chiloé, como ya está dicho, y se dedican fundamentalmente a la producción y comercialización de papas nativas. Vamos a ver que no se comercializa de cualquier forma, sino que agregándole valor, y la compra de insumos agrícolas. 10 socios, ahí está el sitio web por si quieren profundizar en la experiencia. Los socios ya venían de una tradición anterior, digamos, de carácter asociativo, buscan realzar la identidad chilota a través del rescate del quehacer histórico de la zona. La cooperativa tiene socios de distintos puntos de la isla grande de Chiloé, cuentan con una plantación que se suma a la producción individual de cada socio. Acuérdense, ayer comentábamos esto, los distintos modelos. En este caso, cada quien tiene su predio, cultiva papa, pero además hay un predio en común que se explota precisamente como cooperativa, ¿ya? Intentan llegar directamente a otros consumidores a través del canal Oreca y demás, evitando intermediarios, ¿no? Proporcionan sacos de 25 kilos que permiten disfrutar de 5 variedades de papas nativas. Ahí están los curiosos nombres de las especies nativas, ¿no? Cabrita, bruja, miñuche roja, miñuche negra, cabra. Entonces hay unas que tienen forma de zanahoria, de colores así muy diversos. Veamos ahí la pieza que logramos hacer respecto de esta cooperativa.
o menos en conjunto, y bueno, hasta que se formaron las cooperativas. Hay variedades de papas, por ejemplo, la chile roja es más para ensalada, porque es una papa firme, ¿ya? Que no se muere. Igualmente la negra. Y de ahí para papa frita tiene la cabrita, la bizcocha morada. Bueno, la cooperativa es un conjunto de agricultores que trabajamos conjuntamente, sin fines de lucro, ¿ya? Trabajamos en la asociatividad entre nosotros mismos y poder vender nuestra producción en conjunto a cualquier lugar dentro del país. Tener mayor rendimiento, mejor el tipo de ventas, hacer ventas en conjunto, trabajar igual en conjunto, que todavía normalmente lo estamos haciendo. Ya todavía no se está perdiendo esa tradición que se nombraba antes la minga, ¿ya? Que un vecino ayuda al otro y después van así, como dijera, ayudándose unos con otros dentro de lo que son las siembras y todo ese tipo de... y las cosechas. Mi nombre es María Mancilla y estamos en el sector del Incai, en la comuna de Murieta. Esta cooperativa tiene gente de todo puntos de la isla, casi. Tenemos gente de Purishar, tenemos gente de Yuricura, de San Agustín. Y así, estamos medio dispersos. Pero igual el día de cosas nos juntamos, pero aquí por lo general la isla se conoce todo. Cuando eligieron al presidente le dijo, este y estos son los proyectos para el año. Estábamos de acuerdo. Así que todos estábamos de acuerdo que empecemos a hacer una siembra comunitaria. La cooperativa ha avanzado en ya no vender la papa a granel, por decirlo así, sino que venderla como chips, como papas fritas. Y ya tienen unos envases, ya han avanzado bastante y eso, por cierto, es una agregación de valor importante. Tuve la oportunidad de probarlas, son riquísimas. Las de Nativa Scope, mira. Y deben ser además muy atractivas en términos visuales, ¿no? Pues son otros colores, otros tamaños. Sí, sí. Y los sabores son todos distintos. Y fíjense qué interesante la referencia que hace este señor a la minga, a la tradición de la minga, ¿no? Que es una tradición absolutamente extendida en nuestra América Latina, Caribe, Abya-Yala, o la denominación que le queramos poner, que recibe distintas denominaciones además en las distintas culturas. Hay distintos términos en los usos idiomáticos para referirse a básicamente lo mismo que la minga, que en el caso de Chiloé es más famosa porque significa hasta trasladar una casa de un punto a otro, digamos, el trabajo comunitario que se desarrolla allí. Pero además la cooperativa permite hacer este rescate y puesta en valor de las especies nativas de las papas propias de ese lugar. En muchos casos las cooperativas también cumplen ese rol, no solo propiamente económico. En la comuna de Paredones, eso es en el límite de la región del Libertador Bernardo Higgins con Maule, en la costa, que ahora no lo han pasado muy bien, se han caído varios puentes. Ahí en Paredones, hace muchos años atrás, a partir de una investigación, habían distintas opciones de negocio para la cooperativa campesina Las Nieves Limitada, y a partir de entrevistas y demás se dio cuenta que en esa parte bien al sur del país había una larga tradición del consumo de la quinoa y que había muchas referencias, los mismos socios, los viejos que eran parte de la cooperativa, a que cuando hacían el servicio militar les daban quinoa, un urpo con quinoa. Había múltiples referencias de distinto tipo, incluso algunos temas religiosos, etcétera. Esa cooperativa con el tiempo se transformó en la principal exportadora de quinoa desde Chile, a tal punto que en algún momento llegaron hasta Chiloé consiguiendo quinoa, porque los volúmenes que les pedían de afuera, digamos, era algo que no era capaz la propia cooperativa de producir. Entonces, a lo que nos referimos, que también permite esos rescates y puestas en valor de los productos tradicionales de esa parte del mundo, digamos. Aquí había una experiencia, no sé si estará todavía, si la conocen, ¿cómo era la explicación que me dieron ahí es que no sé si es lo correcto, digamos, pero la planta se llama rumpa y el fruto el copao. Eso es así, ¿no? Ya. Claro. Pues yo por eso pregunto, porque a mí
Me dijeron que la planta se llamaba rumpa y el fruto de la rumpa era el... Ah, son... Cactus de copado le llaman copado Ya. y el otro no sé cómo se llama, pero Campo acá se usa más rumpa. Ah. La llave que es más chiquito. Entonces, Ok. Uno va a los cerros. Entonces, digamos copado, quedémonos en copado nomás, que es lo más fácil. Y ahí había una experiencia, no sé si funcionará todavía, que se llama Rumpa Cop, una cooperativa que precisamente con apoyo de Línea y otras instituciones acá en la región estaba comercializando. Pero lamentablemente ahí se hizo una inversión gigante, ¿Ya? espectacular, ¿Ya? ahí en el Cerco Valle. Pero el tema es que los chiquillos ahí no hay venta. No. Nosotros estuvimos en contacto con ellos 2 Mm. veces y como Cercotec pide venta, Sí. lamentablemente no. Qué lamentable, porque se había avanzado. Yo en algún momento me comentaban que iban a vender la pulpa de copado para hacer helado, había un montón de... Está recién como conociéndose Sí. ese producto, entonces yo creo que todo parte así. Probablemente hay dificultad de abrir mercado, digamos. Se hicieron todos los estudios técnicos, la planta es de lujo, Ya. pero no hay venta. Bueno, había venta en su momento, yo estoy hablando hace 4 o 5 años. No, pero Bueno, lo que pasa es que el copao es que quede claro, el copao es un producto natural. ajá. De acuerdo a las condiciones del tiempo, aparece el copao. Sí, sí. Sí, ahora... Hubo muy poco copao. Ahora, sirve simplemente como un ejemplo, digamos, para hacer la equivalencia un poco con la quinoa, con las especies nativas de papa, etcétera. Yo solo comentarles que en su momento la cooperativa campesina Las Nieves ahí de Paredones tuvo la misma dificultad, de que no había demanda, y tuvieron de alguna forma incidir para crear esa demanda, para intencional. Y recuerdo que entre otras cosas hicieron, fíjense qué curioso, una alianza ahí con el cura del pueblo, porque había una imagen religiosa de la Virgen de las Nieves, bueno, y todo un tema ahí, que se la trajeron desde Italia, que se había perdido, todo un tema ahí bien entretenido. Hizo una alianza la cooperativa con el cura y hacían una fiesta gastronómica en algunas fechas, la fiesta de la Virgen de las Nieves. Y la cooperativa trabajó muchísimo en generar e intencionar esa demanda, a tal punto que publicaban recetarios de preparaciones en base a quinoa, incluido unos postres muy ricos, unos helados y no sé qué, y trabajaban muchísimo, y por cierto hacían campañas de medios y lograron instalar la demanda y de alguna forma, sin que efectivamente se haya concretado así, una suerte de sello quinoa de Paredones, ¿ya? Entonces, claro, ahí tiene su complejidad también rescatar especies, productos muy sofisticados, pero también hay una tremenda oportunidad que indudablemente requiere muchísimo trabajo. Dígame. Perdón. Yo creo que ahí el tema también del copado puede tener una parte, un lado B. Mm. Nosotros no vemos, o que las personas que no conocen Mm. el copado en sí mismo Mm. no ven, es que el copado, como dice acá mi compañera, crece libremente. Es que los que somos de la región estamos acostumbrados a consumirlo porque Sí. crece en el patio de la casa. Tal cual. Yo vivo en el cerro y en el cerro tengo Tal mis cual. cactus que están ahí, yo nunca los saqué, son parte de la vida, obviamente. Ajá. Y saco mi cactus y me lo como. Claro. Entonces también quizá culturalmente no lo vemos como algo comprable. Ujú. Y hay otro tema que es también la depredación. A mí Mm. me tocó ver y echar a gente de mi casa que llegaban como Pedro por su casa y la pasaban Sí. con los copados. Sí, claro. Entonces, ojo ahí. Sí. Así. Si es un cultivo natural, yo no sé si alguien tiene como una hectárea de copado. Claro. No sé si me explico. Sí, sí, no, está claro, está claro. Sí, sí. Entonces también había mucha invasión de los terrenos. Sí, ahí hay un montón de... Yo recuerdo, no quiero seguir con el ejemplo de la quinoa, pero alguna vez nos tocó hacer con una universidad española, identificamos algunos casos y a mí me tocó trabajar en el caso de la quinoa en las nieves, entonces tuve que aprender bastante de la quinoa. Y una de las cosas que me sorprendió mucho es que la quinoa está libre de gluten. Y ese detallito la convierte es una legumbre la quinoa, ¿no? ¿Es un cereal? Un pseudo cereal, bueno. Y es de los pocos que no tienen gluten, ¿no?
a diferencia del maíz, del trigo, la cebada, que sí tienen gluten. Entonces, ¿qué significa esto en simple? Significa que hay un potencial mercado gigantesco de personas con enfermedades celíacas, o sea, que son intolerantes al gluten. ¿Qué terminó haciendo esta cooperativa? Esta cooperativa en algún momento incluso diseñó, consiguió unos proyectos Corfo y demás, y por decirlo así, inventaron unas máquinas para rápidamente transformar la quinoa en harina. Y terminaron vendiendo harina de quinoa directamente a organizaciones de celíacos en España. Entonces, esto es simplemente para graficar y dar un ejemplo. Tal vez el copado tiene alguna propiedad. Eso. Yo creo que a lo mejor se podría ver qué propiedad tiene el copado y muchos más nativos, porque acá también somos productores de algarrobo, que no nos acordamos, de chañar también, Sí. que tampoco también lo tenemos así como olvidado, y también son harina y son productos que son Tal cual, nativos. tal cual. Y en eso hay aliados clave. Hay en línea, por ejemplo, en esto que ha salido. Para responderle aquí Ajá. al amigo, están hechos esos estudios de Sí. parte de línea. Si quiere, lo podemos conseguir a través de la coordinadora que es Wanda, que es coordinadora que entre Atacama y Coquimbo, y lo ponemos a disposición Sí. del grupo. Y hay oportunidades tremendas y que tienen que ver con desarrollar este trabajo, con apuntarle, hacer un buen análisis, ver las propiedades. Hoy día es muy difícil intentar posicionarse en mercados masivos, digamos, porque ahí habitualmente además tienes que competir por precio. Entonces en muchos casos, por ejemplo, este mismo de las papas nativas, estas papas nativas no son para un mercado masivo, no es para cualquier persona, digamos. ¿Cachai? Entonces, y en el caso que les comentaba de la quinoa, específicamente a las personas con enfermedades celíacas, entonces hay que buscar allí también el segmento de mercado donde apuntar, digamos. Claro, lo mismo que como comentábamos ayer, es que la información finalmente nos ayuda a la toma de decisiones. Ajá, sí, claro. Porque igual la inversión alta se espera que tenga un retorno pronto. Ujú, Cierto. ujú, Y cuando las condiciones no se dan, se empieza a invertir un poquito en investigación y desarrollo. ujú. El copado sí tiene grandes actitudes. Mm. Ahí lo que falta es un vendedor empoderado que Mm. sepa capaz de meter ese producto en el mercado. Sí. Porque finalmente todos tenemos que hacernos el mercado. Si consideráramos que hoy día la torta está para todo y que no hay cabida, Ujú. no podríamos estar acá Sí, desarrollando esto. sí, tal cual. Y eso es como empoderarse del proyecto también. Tal cual, hay, no sé, en el ámbito, ponte tú una tendencia que hoy día es súper visible en Santiago, pero yo también sé que en otras ciudades tiene que ver con esto de la suscripción para conseguir productos agrícolas con determinadas propiedades y características, ¿no? Es decir, tú haces un pago incluso mensual y eso significa en que te llega una canasta a un punto en el centro de La Serena, digamos, todos los días sábados, y esa canasta tiene 4 zanahorias, 2 kilos de papa, 3 lechugas, y va cambiando en función de la receta, y son orgánicos, y son, ¿te fijas? Entonces, hoy día aparecen nuevas formas de comercialización. Que a lo mejor nosotros necesitamos como cooperativas más pequeñas un poco de apoyo también, porque resulta que nosotros, por ejemplo, sacamos miel. Ujú, Y ahora nos tomó atención la universidad también, ujú, y nos están ayudando con el tema de analizar la miel, Ujú. si hay trazas de pesticidas, Ajá. de qué es la miel, Sí, sí. qué arbolitos la están Ajá. sacando la abeja. Entonces, eso si nosotros lo quisiéramos hacer, por ejemplo, de forma particular, nos sale demasiado costoso. ujú, Y no es tanta como dice usted, la producción tampoco que tenemos, entonces también es bueno eso, como el tema de los análisis que me dice. sí. Claro. Sí, y posicionar la miel de ese determinado lugar, porque tiene unas características propias, etcétera. El mercado de la miel a nivel mundial es uno de los mercados más cooperativizados, digamos. Ahí funciona muy bien el modelo cooperativo en el ámbito apícola. Este año es la Apimondia. De hecho, Apimón. claro, de hecho esa investigación, por ejemplo, de la miel, cuando uno la cruza con las floraciones, uno
llegar a tener miel de una floración Ajá, particular. ajá. Las floraciones son... Sí, sí. No están todas las Sí, flores sí, aquí. sí, sí, claro. Entonces, todos esos son segmentos de mercado más específicos, pero también puede estar en un plan de trabajo anual, a partir de igual lo general que ya se produce y empezar a diversificar. Sí. Mira, en nosotros creo que no vamos a tener tiempo para verlo, pero acuérdense que nosotros les decíamos que este es un... No es esa la dirección. No es esa la dirección, pero es en chileagrícola.cl están todos estos videos que nosotros hicimos. Uno de ellos, a propósito de lo que tú comentas también, es de una cooperativa que es muy interesante y habitualmente está ejecutando proyectos con FIA y demás, aun cuando no producen directamente ningún producto del ámbito silvoagropecuario, pero tienen una gran gracia. Están en Valdivia, es una cooperativa de consumo, se llama La Manzana, tiene ya varios años, están en el centro de Valdivia, justo al lado de un local que se llama La Última Frontera, que me han contado que vende muy buena cerveza y sándwich. Me contó gente que va para allá, digamos. ¿Cuál es la gracia? La gracia es que esta cooperativa de consumo está compuesta por personas con determinadas características, ¿no? Que están preocupados del medio ambiente, mucha gente vinculada a la Universidad Austral. Entonces, estas son personas que valoran los productos orgánicos o agroecológicos o cualquiera de las derivas que tiene ese tema, pero además estas personas están interesadas en comprarle ojalá al productor del interior de la región de Los Ríos. Entonces, ¿qué ha logrado hacer la cooperativa de consumo La Manzana? Ha logrado hacer unas cadenas que les permiten incluso llegar con costos comparativamente bastante más bajos con los productos del interior. Porque no es que la señora que trae los huevos directamente del interior tiene que financiar su viaje, es más bien un transporte que genera, que organiza la propia cooperativa para que haga la pasada y traiga todos los productos. Y hay un sistema en que los socios y socias de la cooperativa hacen sus encargos. Y precisamente el día sábado es la entrega y van por sus productos, así como también esa cooperativa le vende a personas que no son socios de la cooperativa. De hecho, yo mismo cuando voy a Valdivia habitualmente paso a comprar algún producto porque además se proponen ser un punto de venta de productos cooperativos de la región. Entonces hay una cantidad importante de cooperativas de la región de Los Ríos que comercializan sus productos en la cooperativa La Manzana. Entonces, eso tiene que ver con que además el consumidor, la consumidora ha cambiado. Hoy día hay personas que no les da lo mismo, no basta con solo el precio de la lechuga. Hay personas que ponemos en valor la cantidad de químicos que se le puso, quién la produjo, la huella de carbono, el tema del consumo de agua que estuvo involucrado en la producción de la lechuga. A mí me interesa que las personas que producen lechuga sigan viviendo en el campo, porque si se vienen toda la ciudad nos quedamos sin lechuga. Entonces, y eso tiene que ver, y en ocasiones el ejercicio es, por decirlo así, vincular a ese grupo de productores y productoras con ese grupo de consumidores que ponen en valor estas cosas. A mí me tocó visitar dos cooperativas, una mapuche, ¿Ya? me llamó mucho la atención, ¿Ya? en Padre... ¿Las casas? Las casas. Ellos tenían un lugar muy chiquitito donde ellas tejían, cosían, Ajá. hacían plantaciones, hacían trueques. Ujú. Nosotros hicimos trueques, ellas hacían trueques. Ajá. Y ellos tenían mucho el apoyo, sí, de la comunidad, Ajá. el apoyo el apoyo del mismo municipio, hablo más fuerte. Tenía el mismo apoyo del municipio. Ahí yo me di cuenta que nada es imposible, pero ahí nosotros aprendimos también que había que ser cooperativa y había que ser corporación, porque a través de la corporación tenían apoyo. Uh-huh. Y la otra, que no me acuerdo el nombre, visitamos una que trabajaba mucho con mijo, ¿Ya? con lenteja y con esta semilla que las personas usan para bajar para el estómago, ¿cómo se llama? Ya ni me acuerdo. Pero ellos lo usaban. ¿Chía? ¿Ah? ¿Chía? No, otra no. Ya. La usaban mucho para darle a los animales. Ya. Entonces eso nos llamó la atención. O sea, ellos compraban
ya lo último que el ganadero. Entonces ellos la preparaban, Ujú. nos enseñaron cómo la preparaban, porque, y nos enseñaron que cosas que la gente se dieron cuenta de que botaban, empezaron a llevar a los animales y con eso alimentaban. Ujú. Con la harina que nosotros llamamos candial, no Ujú. sé cómo le llaman a nosotros. Ujú. También que ahora es integral, ¿Viste? pero eso se lo daban. Y eran cooperativas no muy grandes, había una más grande que la otra, que estaba en Lautaro y todas esas partes. Ajá. Fueron 2 días que nosotros recorrimos, nosotros fuimos. Sí me llamó mucho las de las tejedoras. ¿Entiendes? Que es lo que nosotros quisimos implantar acá y no tuvimos. Bueno, pero todavía se puede. Todavía se puede. Siempre se puede. Yo creo que hablaba del lupino, ¿puede El ser? lupino. ¡Ja! El lupino, ¿ves? Es que en la Araucanía hay varias cooperativas ahí produciendo lupino. Sí, po. O sea, miren, en esto tenemos muchos ejemplos en que también no sé, en la Araucanía, en Victoria, hay una cooperativa que se llama Ovicop. Y esa cooperativa se dedica a comercializar cordero, carne de cordero. Y han hecho vínculos muy importantes con algunas cadenas y han como sacado han instalado unos nuevos cortes del animal, en fin. Pero entre todo eso han trabajado en la reconstrucción de la historia de la producción de cordero en Victoria. Y descubrieron que hace no sé cuántos años atrás, un cordero de Victoria ganó un concurso en Inglaterra. ¿Sí? Así como, no sé, el mejor cordero, no sé qué cosa. Y le entregaron una copa. Y encontraron esa copa. Y después encontraron el lugar donde se supone se enterró ese cordero. Porque era un cordero así, fina sangre, no sé. Entonces, un poco con eso, con algunos elementos audiovisuales, no sé qué, hoy día lo que instala esa cooperativa es el cordero de Victoria. Como un cordero especial, con determinadas características y no sé qué, pero no es lo mismo el cordero de Victoria que alguno otro de otro sector de la... Exactamente. Entonces, y han logrado construir y darle sentido a eso. Y la historia, Saturno creo que se llamaba ese cordero, que ganó el premio. Entonces, han logrado construir, darle contenido a esto para identificar con una suerte de sello, digamos, del origen y las particularidades de ese cordero. Entonces, ejemplos como ese hay muchísimos. Podríamos seguir con la cooperativa Oro Verde en Socoroma, la región de Arica y Parinacota, que instala el orégano del altiplánico, y de eso hay muchísimos ejemplos y mucho por hacer también, ¿ya? Bueno, dejamos hasta acá esta. Sí, la dejamos hasta acá, vamos al otro. Aunque no está Catalina hoy, igual se enterará si pasé todo el material o no. Catalina les dejó saludos, pero ella ya partió a Ovalle, ¿ya? Sí, hoy día también iniciamos allá en Ovalle. Vamos a ver ahora en lo que nos alcanza el tiempo algo respecto de el sector no lucrativo o este subsector de no mercado, ¿sí? Les recuerdo, habíamos dicho que esta gran familia de la economía social y solidaria se podía agrupar en dos grandes subsectores, un subsector de mercado donde estaban sobre todo las cooperativas y un subsector de no mercado donde estaban las entidades sin fines de lucro o, como se plantea acá, el sector no lucrativo, ¿ya? Vamos a ver ahí algo de el panorama a nivel nacional e internacional de estas organizaciones y algunas buenas prácticas, ¿no? Estas son instituciones, recordamos, que interactúan fuera de los límites del mercado del Estado, conocido de diversas formas como sector no lucrativo, de voluntariado, sociedad civil, tercer sector o sector independiente, y agrupa a una cantidad muy, muy importante de tipos
de organizaciones y con distintas finalidades, ¿no? Hospitales, universidades, clubes sociales, organizaciones profesionales, grupos medioambientales, clubes deportivos, entidades educacionales, organizaciones de derechos humanos, de protección del medio ambiente, en fin. Y en distintos ámbitos, ¿no? Cultura, educación, investigación, salud, propiamente filantropía, confesiones religiosas, etcétera, etcétera. Poseen una presencia y una estructura institucional, ¿ya? Entre los rasgos que tienen en común. Son entidades privadas, ¿ya? Estas entidades, todas estas que hemos mencionado, digamos, y también a nivel internacional en general son, en casi todos los casos, lo que pasa es que en algunos países es más difícil hacer la distinción, son de lo que se llama derecho privado, el derecho que regula a las entidades privadas, que es distinto al derecho público, que tiene que ver con todas las instituciones vinculadas al Estado. En general, ¿no? Igual, entre medio hay unas cosas ahí, ustedes saben que así como hay derecho público, privado, también hay un derecho canónico, ¿sí? Que, por decirlo así, la Corte Suprema está allá en el Vaticano, y hay personas que se separan, anulan, no recuerdo cuál es el término, pero anulan, ¿cierto? Por la Iglesia, digamos. O sea, quienes hicieron un matrimonio religioso, está todo un mecanismo, hay unos abogados que se especializan. Hay algunas entidades en Chile, por ejemplo, que están constituidas por derecho canónico, particularmente las vinculadas a la Iglesia Católica, algunas fundaciones, no es derecho privado, sino que es este derecho canónico, ¿ya? Son entidades que no reparten beneficios, como dijimos, ¿no? No generan beneficio para sus gestores o el conjunto de los titulares de la misma. En el caso chileno en particular, no reparten ni generan beneficios nunca, ni siquiera en caso de disolución, ¿ya? Por eso que es complejo cuando uno lleva adelante un negocio como una de estas entidades, porque ni siquiera eso es heredable. No lo puedes vender y repartirte la plata. Eso, en caso de disolución de la organización, ¿qué ocurre con eso? Cuando se disuelve una AG, una fundación, y tiene algún patrimonio, ¿dónde va a parar ese patrimonio? Lo que diga el estatuto. Primero, lo que diga el estatuto, porque cuando se constituyó esa organización, dijo que en caso de disolución, no sé qué, etcétera, los bienes que tenga nuestra organización van a pasar al centro de madre, las carmelitas, no sé qué, o a los bomberos, exactamente, a la Junta de Vecinos, a la Cruz Roja, no sé qué. En muchos casos, cuando se conformó esa organización, no existía esta obligación legal y no pusieron nada. O, en otros casos, sí pusieron, pero esa organización ya no existe, ¿sí? No está ese centro de madre. En esos casos, efectivamente, pasan ese patrimonio al Estado. Ahí por eso nosotros tuvimos un caso que apoyamos hace como 9 años atrás, de un sindicato de Coquimbo de Sindenpark, colectivo, pero tiene una infraestructura, o sea, de lujo, ¿no? Sí. O sea, y ahí ellos les pasó lo que usted dice, o sea, no pusieron en los estatutos que al término, ¿cierto?, como a qué se entregaba. Entonces estuvieron ahí, yo no me acuerdo mucho, pero estuvimos con ellos como un año tratando de ayudarlo, y finalmente un abogado modificó los estatutos, y ahí se definió la figura donde... ¿A quién se le heredaría? Pero era una inversión en esa época, yo diría como, no sé, como 150 millones, sí, po. En toda la estructura que ellos tenían. Sí, po. Y eso es lo complejo, por eso que ocurre mucho entre los colectiveros, pescadores, transportistas escolares, de carga, etcétera, etcétera. En general, tienen terrenos además que han ido tomando mucho valor, porque habitualmente se ubican en los centros de las ciudades. Tienen alguna infraestructura, han recibido donaciones, pero ese patrimonio no es posible nunca de repartir, ni tampoco de heredar. Si uno de esos colectiveros fallece, ahí quedó, queda más para los que siguen vivos, digamos. se reparte más, pero no es heredable, no se puede vender y repartir la plata, y eso es complejo. Por eso es que uno dice, si va a hacer negocio, no lo haga con estas figuras. Y no es porque estas figuras sean malas,
no es porque una AG sea una mala forma organizacional, es porque está concebida para otros fines. La AG es muy buena, pero para efectos de representación, no para hacer negocio, no para acumular patrimonio a nombre de esa asociación gremial, ¿ya? Hay ejemplos, hay múltiples y de diverso tipo. Lo claro es que no reparten estos beneficios. Ahora, como en todo, hay formas indirectas de repartir. Si no, pregúntenle a las personas que administran o gestionan o arriendan algunas fundaciones que hemos sabido el último tiempo. Siempre hay posibilidad de hacerle trampa al sistema, ¿no? Pero eso, por definición, es un problema. Y es jugar chueco, hacer unos chanchullos, no sé qué, porque no están concebidas esas organizaciones para esos efectos, ¿ya? Son entidades autónomas, controlan esencialmente sus propias actividades, son independientes, donde participan habitualmente voluntarios y voluntarias, ¿ya? En Chile existe muy poca visibilidad del trabajo y el aporte del voluntariado, aun cuando vamos a ver las cifras indican lo contrario y el importante rol que tienen, pero a nivel internacional, sobre todo en Europa, en Norteamérica, hay una larga tradición del trabajo de voluntariado, de aportar en las organizaciones a título gratuito. Después de la jornada de trabajo hay, incluso en algún momento vino así como una moda así muy intensa en las empresas privadas en nuestro país de hacer voluntariado corporativo. Y habían programas de voluntariado corporativo y cerraban el banco el viernes en la tarde y se iban a trabajar a un lugar, y eso hoy día hay menos, pero algo de eso todavía hay. La pertenencia a ellas no está legalmente impuesta y atraen un cierto nivel de aportaciones voluntarias de tiempo o de dinero, ¿ya? Pero, perdón, dígame. ¿eso es una característica del tipo de organizaciones que al final todas las organizaciones son voluntarias? No, porque en este caso es a propósito de que todas las organizaciones son voluntarias, pero hay muchos tipos organizacionales donde tú eres parte de ellas, como por ejemplo las cooperativas, en busca de un beneficio, de una retribución, ¿sí? Entonces, en este caso, el voluntariado refiere a que tú formas parte de ella sin perseguir una contraprestación. No vas a ella para recibir un bien o dinero, sino que lo haces en función de tu compromiso con los fines que tenga esa organización. El cuidado de personas enfermas de cáncer. Entonces tú eres voluntario y tú vas, haces un turno y etcétera. Por tu compromiso, por el cuidado de la naturaleza o lo que sea. A eso refiere con esto del voluntariado, que además en muchos casos implica aportación de dinero, ¿sí? Yo ahí muchas veces cuando nos toca recibir de las delegaciones del extranjero, intentamos llevarlos a almorzar a un cuartel de bomberos. Y ahí aprovechamos de comentarles de lo particular que son los bomberos en Chile. Y ahí siempre les decimos que es mucho más que ser voluntario y arriesgar la vida sin ningún pago, digamos, sino que hay una cantidad importante de inversión que hacen los bomberos. O sea, además pagan. Además pagan la cuota, el traje, entonces a eso también refiere, ¿no? A que voluntariamente, por ejemplo, en este caso nuestros bomberos y bomberas están allí sin recibir ninguna retribución ni pago de ningún tipo, con suerte algún seguro que se ha logrado avanzar en ello en los últimos años, digamos, sino que además ponen recursos económicos para ser parte de esa organización. Esta universidad, que precisamente es una entidad no lucrativa, ¿no?, vinculada a la Iglesia Católica en Estados Unidos, esa universidad se hizo famosa en la pandemia porque lleva la contabilidad de los casos de COVID, la Johns Hopkins, ¿sí? Tiene un centro especializado en el sector no lucrativo y en el año 2001, ya lleva un tiempo, hizo unas estimaciones así bien de números, bien económicas, del PIB, del Producto Interno Bruto, y hicieron el ejercicio. Si el sector no lucrativo de 22 países que ellos vienen estudiando y comparando, alguna vez Chile estuvo en ese grupo, si el sector no lucrativo de estos países fuera un país, sería el octavo en términos de Producto Interno Bruto, ¿sí?
primero Estados Unidos, Japón, China, las grandes potencias, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, y el sector no lucrativo. ¿Ya? En estos países donde se realizó el estudio comparativo, ahí está, 22 países, el sector no lucrativo empleaba a 19 millones de personas. ¿Ya? Ahora, ojo, porque en todos los cálculos que hace John Hopkins, Don John, todo el trabajo que hace Don John, está asimilando el voluntariado a empleo, ¿ya? Y hay unos cálculos ahí, entonces el voluntariado, la medida que completa una jornada completa, y eso lo asimila a empleo, así como propiamente los trabajadores y trabajadoras de estas instituciones, ¿ya? Entonces, haciendo esa suma, el sector no lucrativo emplea a 19 millones de personas, mientras que las empresas privadas más grandes de cada uno de estos 22 países apenas llega a 3,3 millones de empleados, ¿ya? Con lo cual representa también en términos de empleo una importante participación. En Estados Unidos, porque uno siempre piensa que estas cosas son como de otros países más chicos, o en Estados Unidos, en el año 2017, en el estudio que se realiza en ese momento, se llega a la conclusión que es la tercera fuerza laboral más importante en ese país, después del comercio minorista, alojamiento y servicios de alimentación. Representa 12,5 millones de trabajadores asalariados, el sector no lucrativo, ¿ya? En una potencia como Estados Unidos. El doble de los trabajadores de la industria financiera y de seguro, 81% más de trabajadores que la industria de la construcción, por ejemplo, casi 100.000 trabajadores más que la industria manufacturera del país, ¿sí? Uno de los problemas que tenemos en Chile, y que es absolutamente compartido para todas las entidades de economía social y solidaria, es que somos invisibles. Somos invisibles. No existimos, ni en las campañas existimos. No, nada. No, o sea, peor aún, somos tan invisibles que las cooperativas dicen no tener nada que ver con las fundaciones y las asociaciones gremiales dicen que no tienen nada que ver con los sindicatos. O sea, somos tan invisibles que además estamos atomizados y cada uno está por su parte, ¿sí? Si hoy día nosotros quisiéramos a nivel regional, incluso, y sobre todo a nivel nacional, a hablar con los representantes de la economía social y solidaria, ¿a quién llamamos? En esta región, ¿a quién llamamos? Porque tenemos un proyecto de ley o queremos generar un fondo concursable para entidades de economía social y solidaria. ¿A quién llamamos en esta región? Ojalá. Ojalá que sí. Ojalá que sí. No hay referentes, tampoco a nivel nacional. Tampoco a nivel nacional. Y eso es súper, súper complejo. Recién en la gira que hizo el presidente Boric a Argentina, me parece, si mal no recuerdo, recién en ese avión presidencial hubo un cupo para el sector cooperativo, que fue el gerente general de Copeuch, que es el presidente de la Asociación Nacional de Cooperativas, Rodrigo Silva, como cupo de las cooperativas. Recién. Imagínense todo lo... Y la CPC, la SOFOFA, tienen su asiento ahí en todas las giras internacionales. Yo la primera vez, profesor, para complementar lo que estaba Ajá. diciendo y que los colegas sepan, es la primera vez que un gobierno en su plan de... ¿Cómo se llama el plan que tienen los gobiernos? El programa de gobierno. El programa habla de la cooperativa. Es la primera vez que yo sepa por lo menos, Sí. es la primera vez. La presidenta Bachelet en el segundo gobierno también lo hizo, y algunos candidatos que no salieron electos, para ser justos, pero no es algo muy habitual, pero no es algo para nada habitual. En este caso incluso hay un compromiso de constituir el instituto y varias otras cosas más, pero lo que quiero transmitir es que también parte importante de los problemas de las entidades de economía social y solidaria son responsabilidad nuestra. Somos nosotros los que somos incapaces de hacer algo tan básico como
tener un referente de las cooperativas de la región de Coquimbo, po. Y probablemente ni siquiera es necesario que participen todas las cooperativas. Ojalá le preguntemos a todas las cooperativas, pero siempre en esto habrán cooperativas que se van a restar, po, que han tenido mala experiencia, que no tienen tiempo, que les da lata, que le cae mal la otra. Pues, sí, son organizaciones de seres humanos, digamos, pero hoy día el gobierno regional, si quiere hablar con las cooperativas de la región, lanzar un fondo concursable o cualquier cosa, no tiene con quién hablar. Y eso es complejo. Y eso nos invisibiliza aún más. Y eso también ocurre a nivel nacional. Entonces, sin eso, sin tener eso mínimamente, no puedes incidir en nada, po. ¿Qué vas a presentar, un proyecto de ley? O a nombre de quién vas a ir a hablar al Congreso a defender que no se modifique la ley porque no sé qué, o en fin. Entonces ahí tenemos muchísimo. Dígame, por favor. ¿Tiene alguna referencia de algo que tengamos de números de este sector no lucrativo en Chile? Sí. ¿Sí? Tenemos algo, me parece, más adelante, pero en términos de... Y si no lo tenemos, te adelanto nomás. En términos de organizaciones, un estudio que hizo la Universidad Católica, que lo lideró Ignacio Irarrázaval, que es precisamente la persona que participó en su momento en este estudio de la Universidad Johns Hopkins, hablaba de 330.000 entidades sin fines de lucro en Chile, como organizaciones, lo cual representa un aumento considerable del estudio anterior que se había hecho en el 2015, si mal no recuerdo. Ahora, el problema es que ese dato por sí solo tampoco dice mucho, porque ni siquiera es necesariamente positivo tener cada vez más organizaciones, porque tienden a ser organizaciones más pequeñas. Y organizaciones como la que hemos visto en los medios también están ahí, pues. Todas las fundaciones que aparecen en los medios son parte de estas 330.000. Entonces, ahora, hay algunas estimaciones, pero como tenemos, ya lo veíamos ayer, ¿no?, serios problemas con la estadística, hay algunas personas, las más optimistas, dicen que en la suma y la resta del aporte que hace el Producto Interno Bruto las distintas entidades de la economía social y solidaria, partiendo por las cooperativas, pero muchas otras más, incluso intentando hacer el ejercicio del... Bueno, haciendo todo ese ejercicio sería algo así como el 10% del PIB. Sí. Hice la pausa porque entre medio, tú sabes que ni siquiera tenemos la valorización, o por lo menos yo la desconozco, de cuánto equivale en aporte al PIB el trabajo que hacen los bomberos en Chile. Bomberos en específico. Bomberos en específico. El 4% aporta al PIB, pero si es 10, mucho mejor. Pero imagínate, si solo los bomberos ponen el 4, o sea, obviamente llegamos al 10, po. Obviamente llegamos al 10. Pero claro, no tenemos idea de cuánto significa en lucas el aporte que hacen los bomberos. O sea, digo, y claro, y es mucho más allá que apagar el incendio, porque si no, pregúntale a los bomberos ahora en el sur cómo están rescatando corderos que murió una persona, y los accidentes de tránsito, Pero claro, como no dan factura, como no cobran después de apagar la casa, digamos, no tenemos ese dato, pero es súper complejo porque estamos como en un círculo vicioso, ¿no? Porque no tenemos el dato, no tenemos el número, lo que no se cuenta no existe, algunos economistas nos dicen, entonces como estamos en esa situación, tampoco podemos ir a golpear la mesa y decir, mira, aquí estamos nosotros, considérenos, hacemos un aporte fundamental. Y a nivel Chile, a nivel local, país, ¿quién lidera la investigación en este rubro de la economía social? Aparte de CIESCO. Gracias, porque me saca de ese aprieto de hablar de uno mismo. Mira, hay afortunadamente cada vez más no me atrevería a decir equipos o centros, pero sí hay más académicos y académicas en distintas universidades del país, públicas y privadas, en Santiago y en regiones, interesadas en estos temas. Desde distintas vertientes, por cierto, desde el mundo cooperativo, desde el sector no lucrativo, etcétera. Ahora, quienes más aporte han venido haciendo el último tiempo como equipo, yo me atrevería ahí a destacar, al menos hoy día, lo que hace el equipo que en su momento fundó Ignacio Irarrázaval en la Universidad Católica, que es el Centro de Políticas Públicas, donde tienen todo un programa de sociedad civil en acción, no en el ámbito cooperativo, ¿ah? Esto, sí,
pero no en el ámbito cooperativo, esto es más bien en el sector no lucrativo. Yo diría que ahí el equipo de Ignacio Irarrázaval es hoy día la persona que está a cargo desde la Pontificia Universidad Católica en el proceso participativo del Consejo Constitucional, ¿sí? Que ha pasado absolutamente piola, pero hay unos mecanismos de participación en el actual Consejo Constitucional donde participa la Universidad Católica y la Chile están liderando eso. Ignacio es la persona que coordina desde la Universidad Católica. Ahí hay un aporte bien interesante. En su minuto también existió un centro en la Universidad Alberto Hurtado, un centro pero hoy día eso se ha debilitado un poquito, entre otras cosas porque el fundador y líder de eso es senador de la República desde hace algunos años, Juan Antonio Latorre. Latorre es el apellido, el senador Latorre. Se me olvidó el nombre, Juan Antonio, José Antonio. Bueno, por ahí. Él es la persona que lideraba el centro de la Universidad Alberto Hurtado, y ahí también se desarrollaron cosas interesantes. Eso en general. Hay otros grupos, pero yo diría en lo más sustantivo aquello. ¿Y en la web, lo último, y en la web de CIESCOP están las publicaciones actualizadas? Intentamos subir la mayor cantidad de cosas posible, pero sobre todo la producción nuestra, digamos. Pero intentamos linkear al menos con nuestros partners, tanto en Chile como fuera del país, digamos. Pues somos parte de diversas redes, sobre todo a nivel universitario, pero somos parte del CIRIEC a nivel internacional, somos parte de la red Rulescope, que es una red iberoamericana de universidades dedicadas a estos estudios, y en fin, y hay varias otras redes que se puede ver en la página web. Pero no me haga me da pudor hablar de uno mismo. Dígame. Ahí el nexo que a mí siempre me ha servido para rescatar información es el que ustedes tienen con OIBESCO. OIBESCOP, sí. Que también tiene otras escuelas a lo largo del territorio nacional que generan producción. Sí, el OIBESCOP, que la página es oibescop.org, es el Observatorio Iberoamericano de Economía Social y Cooperativa, que ahí nosotros somos uno de los fundadores con colegas de la Universidad de Valencia en España y otras instituciones europeas, en su momento con financiamiento también del gobierno español, y que buscamos hacer precisamente un observatorio de lo que está ocurriendo en Iberoamérica en estos temas, en el ámbito normativo, de políticas públicas, de investigaciones, y ahí efectivamente, como bien dice Patricio, se va generando y subiendo material. No con la frecuencia que uno querría, porque para variar es voluntario. ¿Puedes repetir la página? OIBESCOP, eso es O y latina, B larga, ESCOOP.org, oibescop.org. Y esto es lo mismo que decíamos recién, ¿no? Aquí está en tercer lugar el sector no lucrativo dentro de los sectores ahí en el empleo de Estados Unidos. Simplemente para graficar un par de datos de España, para graficar la situación allí, digamos. Este es un barómetro que se hace del sector no lucrativo en España. El barómetro de entidades no lucrativas coloca el foco en la calidad del talento del tercer sector, su trabajo de calidad estable, sus profesionales altamente especializados y cualificados, ¿no? Gracias a ellos se genera un ecosistema de alto impacto que permite cubrir necesidades sociales en los distintos entornos y momentos de incertidumbre. Se analiza en este barómetro 133 entidades no lucrativas y 268 expertos, digamos. Se calcula a partir de esta investigación que en España, el tercer sector, las entidades no lucrativas concentran más de 500.000 de puestos de trabajo con unos ingresos que representan el 1.41% del PIB nacional, solo en proyectos de acción social, ¿ya? De las entidades estudiadas, la mayoría cuenta con menos de 1 millón de euros de presupuesto, lo que no les impide más imaginar nuevas fórmulas y proyectos que mejoren la vida de las personas. Algunos datos de contexto. En países desarrollados como España, yo, que pago impuestos, elijo el destino de mis impuestos. Y una de las opciones de mis impuestos es financiar a las entidades no lucrativas, ¿sí?
De hecho, en ese periodo de tiempo se hacen unas campañas. Ponle X al sector no lucrativo, porque efectivamente hay múltiples destinos de los impuestos y estas entidades hacen campaña para que uno de los destinos que se marque sea ellos y ellas. Que, Acá está la ley Valdés, que se llamaba ley Valdés, ujú, que hace un poco eso y también con referencia a la parte artística cultural. sí, específicamente en ese ámbito, ¿no? A propósito de las donaciones. Y ahí, por ejemplo, mira, fíjate, a propósito de lo que tú comentas, y ahí, por ejemplo, necesariamente tú tienes que tener una de estas entidades no lucrativas para ser beneficiaria. Se ha abierto un poco en la parte Pero, artística. pero ¿podrías como cooperativa, por ejemplo? Sí, ¿Sí? tienen una línea abierta para cooperativas artísticas este año. Ah, mira, eso no lo sabía, lo voy a investigar. Sí, bueno, esa ley Valdés... ¿Ah? La ley Valdés. ¿Cómo era esto? Si puedes repetir, por favor. Estaba haciendo referencia que existe la antigua ley Valdés, que ahora se le llama de otra manera, que hace este tipo de donaciones a entidades sin fines de lucro, pero también a entidades artísticas, culturales, y no necesariamente que sean sin fines de lucro. ¿Ya? Y dentro de los nuevos lineamientos de los fondos concursables del Ministerio de la Cultura y las Artes, este año tienen abierto en la línea de cooperativa. Muchas gracias. Hoy día se llama la ley de donaciones, está la de rentas municipales, hay varios ítems por los cuales se pueden generar donaciones y las instituciones que son sujetas de la donación tienen que ser capaces de otorgar certificados de estas donaciones. Sí. Tiene que estar habilitado. Sí, y ahí yo me atrevo a decir, ese es un mundo, porque además, para hacer todo más complejo todavía, tienen su origen en distintas legislaciones. Entonces, por eso quedó, Gabriel Valdés lideró, impulsó quedó con su nombre. Pero también hay una para fines deportivos, por ejemplo, que tiene otros requisitos, otro. Entonces, claro, ahí para los distintos sectores, por decirlo así, hay iniciativas específicas y que en todos los casos requieren formalidades como el certificado de donación, no se le puede donar a cualquier tipo de entidad. ¿Perdón? ¿Reguló impuestos internos a quienes se les podía donar y a quienes no? Sí, en algunos casos los impuestos internos, en algunos casos la propia ley, cuando se origina, indica a cuáles se le puede hacer donación y a cuáles no, porque en esto obviamente estamos en Chile, entonces de repente habían personas que se ponían de un lado y del otro, con este bolsillo hacían la donación, con el otro lo recibía, entonces, claro, eso necesariamente hay que... Dale. Solo que son sujetos de deducción tributaria aquellas que claro, cumpliendo las normativas claro. Devolución o rebaja en la mayoría de los casos, ¿no? normalmente rebajan. Claro, claro. Lo que pasa es que la rebaja viene de que la plata donada pasa a ser costo operativo, Ajá. ¿ya? Por lo cual es un costo de las utilidades. Si la persona dona y no hay certificado, es parte de su utilidad lo que dona, por lo cual aumenta sus impuestos al momento de pagar la renta. Así es. Y dicho más en simple todavía, también es una parte que deja de pagar impuestos. Sí, claro. ¿Ya? Entonces, por eso que es delicado. Por eso que es delicado el tema. ¿Sí? Y no olvidemos, probablemente la principal y más antigua de todas, ¿no? Que es la franquicia tributaria de capacitación. ¿Cierto? Que es una de las políticas públicas exitosas en nuestro país, más allá de todos los rollos y todo, que eso dicho en simple, en la misma línea que comentas tú, que es en la medida de que tú capacitas a tus trabajadores, rebajas impuestos, dicho así bien en simple, ¿ya? Las cooperativas también tienen ese derecho, las fundaciones, las corporaciones también, casi no lo utilizan, y es uno de los tantos problemas que tenemos. Es que sabes que le pusieron una condición, Ujú. me acuerdo en algún minuto, hace años que no sé, ¿no? Ajá. Y era que no podía ser más de un porcentaje global de los sueldos. Sí, claro, eso es desde lo... Sí, sí. No, desde el origen se puso un límite de que, digo, que esto corre para todo el mundo, pero no para el gerente general que gana varios millones de pesos. Hay algunos... Es un porcentaje
Sí, me parece hay algunos límites. Ahora, donde históricamente ha habido problemas, y que de nuevo se retomó esa conversación con el CENSE, porque ahí se necesitan cambios normativos, es con las personas, como por ejemplo los socios de la cooperativa de trabajo, que son socios trabajadores y que por lo mismo no tienen contrato. ¿Ya? Porque la franquicia tributaria está concebida para trabajadores y trabajadoras con contrato, con una cierta cantidad de disposiciones, etc. Entonces, ahí, un monto de sueldo general. ahí tenemos problemas con los socios trabajadores y las sociedades trabajadoras de cooperativa de trabajo, y sobre todo tenemos problemas con los dirigentes. ¿Sí? Porque los dirigentes no son trabajadores, no tienen contrato con la cooperativa. ¿Ya? Y esos son los temas que es necesario, han existido. Incluso nos ha tocado participar en varios de los intentos históricos frente a CENSE, pero todavía no se han generado los cambios que permitan efectivamente abrir esto, porque en una cooperativa, extremando las cosas, tú podrías tener a los 3, 4 trabajadores que tiene la cooperativa súper capacitados, pero los que están tomando las decisiones del Consejo de Administración no conocen nociones básicas de gestión o de cualquier otra cosa, digamos. Entonces, es evidente que es necesario capacitar a esas personas. Por lo demás, entre nosotros, los volúmenes de capacitar a todos los miembros del Consejo de Administración de las cooperativas activas en Chile son nada frente al total de recursos que administra el CENSE, digamos. No es así, no es un gasto así tremendo. Patricio, ¿tú ibas a comentar algo? Sí, precisamente para profundizar en esa materia. Uh-huh. Que en general el contexto, la respuesta siempre es que hay un déficit profesional, o sea, de profesionales para atender preguntas específicas sobre cooperativas. El micrófono, Patricio. Me acordé. Muchas gracias. En general hay dolores para atender preguntas técnicas sobre cooperativas. ¿Con quién se puede hacer esta gestión? ¿Con alguna recomendación, ya sea de equipos profesionales o de oficinas donde uno pueda recurrir para utilizar la franquicia tributaria en cooperativas? Mira, ahí son varias cosas. En esto último que yo planteaba, respecto de dirigentes, dirigentas, de socios trabajadores de cooperativas de trabajo, estamos entrampados hace años y eso hay que entrar a picar. Son palabras mayores que implican cambios normativos que no dependen, no se ven aquí a nivel regional, son a nivel nacional, que probablemente van a pasar por el Honorable Congreso Nacional y etcétera. Respecto de lo otro, lo otro tiene que ver con los trabajadores y trabajadoras de una cooperativa que tienen las mismas características que los trabajadores de cualquier otra empresa privada de capital. En eso se puede ir directamente al CENSE, no tiene mayor complicación en la medida que existan los contratos y etcétera, pero siempre en esto es bueno, es aconsejable poder tener la asesoría, el acompañamiento, incluso en algunos casos la administración de la franquicia, de parte del agente que aquí hace la intermediación, porque está los destinatarios de la capacitación, que son los trabajadores y las trabajadoras. A ellos la capacitación se le entrega un OTEC, un organismo técnico ejecutor de capacitación, que tiene que estar registrado, tener finalidad única, etc. Pero entre la empresa y el OTEC hay una intermediación que la hace precisamente el OTIC, que es el organismo técnico intermediario de capacitación. Entonces, habitualmente, lo que hacen las empresas es vincularse a un OTIC, para que el OTIC te administre tu franquicia tributaria. Que levante las necesidades de capacitación, toda la... Sí, esto efectivamente funciona muy bien en las empresas grandes y por lo tanto cada una lleva su porcentaje y después para las pymes finalmente se hace muy complicado. Pero efectivamente todavía la ley de CENSE permite que yo pueda inscribir mi propio curso. Eso todavía también, y por lo tanto tiene una pequeña tramitación, pero significa que hoy día yo puedo presentar una propuesta de trabajo, me pueden entregar ese código y puedo capacitar directamente a mi gente, de acuerdo a mi necesidad. Porque aparte que la franquicia es poca comparada con una pyme, teniendo 2 o 3 trabajadores, probablemente voy a tener que capacitar. Me va a alcanzar para capacitar
Ahora, lo otro, la mayoría de las en este caso de la cooperativa, muchas son del área agrícola, por lo tanto tienen el acompañamiento de INDAP, por lo tanto hay instrumentos de INDAP que podrían utilizarse para capacitar directamente a los dirigentes, como en este caso a los PAE. Sí, tal cual, buen punto. Muchas gracias. Sí, efectivamente es así. Ahora hay, claro, para las cooperativas como para cualquier pequeña empresa, esto son palabras mayores, porque para capacitar además tenéis que tener la liquidez, pagar, esperar mucho tiempo para recuperar eso, o sea, eso tiene muchas complejidades como cualquier pequeña empresa, pero ahí yo solo para ser más optimista, también abrir otra línea, y es que a partir de algunos años atrás, formalmente las cooperativas son beneficiarias potenciales del programa de becas laborales. ¿Sí? El programa de becas laborales de CENSE, por eso me retan, porque nos salimos de los temas, terminamos ahí hablando de cualquier cosa, en fin. Muchas gracias. Mire, dicho en simple, cada empresa puede gastar hasta el 1%, ¿cierto? De la planilla, en capacitación, y eso lo rebaja los impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre todo las empresas grandes, en ocasiones, simplemente no son capaces de ocupar el 1%, porque es mucha plata, para decirlo así en términos muy coloquiales, ¿cierto? O no alcanzan, o los tiempos, no sé qué, los programas, por los turnos, etcétera, y van quedando saldos de esos 1%. ¿Sí? Esos saldos de los 1% tienen un periodo de tiempo en que la empresa lo podría incluso donar a una cooperativa y decir, mire, mi 1% ocupémoslo en hacer un diagnóstico de las necesidades de capacitación del club deportivo no sé qué, de la cooperativa no sé cuánto. Terminado un tiempo, eso va a un fondo común. Y eso es lo que se concursa a través del programa de becas laborales. ¿Sí? Y en ese programa de becas laborales, habitualmente las convocatorias son en el mes de marzo, abril. Hay distintas líneas. Hay una que es de asignación directa. Y que, por ejemplo, en algún momento históricamente el CENSE se le otorgaba al Ministerio de Transporte para financiar cursos de capacitación para conductores, operadores se llaman ahora, de la línea red. Para que estudiaran el curso de conducción, para sacar su licencia tipo no sé qué, y etc. Programas de reinserción en gendarmería, con antiguamente se llamaba CENAME, con hoy día Mejor Niñez, etcétera, etcétera. Y una parte de esas lucas era concursable, es concursable. Y ahí pueden postular las cooperativas. ¿Sí? Y no hay mayores restricciones. Entonces, ¿cómo postula la cooperativa? La cooperativa dice, necesitamos un curso en la comuna de Paihuano de deshidratado de fruta para 14 personas los días de lunes a viernes en horario vespertino, le pone unas características más y eso entra en el concurso. ¿Sí? Y ahí, si le va bien en la postulación, se le va a asignar ese curso. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que ocurre después? Ahí, en ocasiones, no siempre hay buenas experiencias, porque ¿qué es lo que hace después? El CENSE dice, ok, asignado el curso para la cooperativa en Paihuano. Le da la indicación al OTIC y el OTIC licita el curso. ¿Sí? El OTIC licita el curso y ahí se presentan los OTEC, OTEC que hay de todo, incluidos de aquellos, incluidos de aquellos, y ahí nada, pues. Ahí nunca le van a preguntar a la cooperativa, oiga, ¿le parece bien este OTEC o se lo asignamos a este otro? No, a la cooperativa va a llegar el OTEC, le va a llamar por teléfono y decir, asignamos nosotros, adjudicamos el curso deshidratado, pongámonos de acuerdo donde lo hacemos y etcétera, etcétera. ¿Ya? Los cursos además tú le puedes agregar unos subsidios, todos tienen subsidio de locomoción y otros subsidios, quienes van a ser alumnos del curso no van a pagar nada, eso es siempre. En ocasiones además se le agrega un subsidio que te entregan dinero a cada una de esas personas por locomoción, por alimentación, en algunos casos se puede pedir un bono de herramientas, que es una cantidad considerable también de recursos, no imponible, exenta y todo. De hecho ahí el OTEC te entrega las herramientas,
no debería entregarte el dinero, ¿ya? Te entrega la herramienta, tú firmas el acta, y etcétera. En algún momento habían otros bonos, ahora no estoy seguro, así que dejémoslo hasta ahí. Entonces, en resumen, y para cerrar el paréntesis, ojo al programa de becas laborales, que puede ser una interesante oportunidad, no de financiamiento directo, pero sí de capacitación. Sobremanera, si en la cooperativa se requiere generar alguna habilidad específica, si están pensando en desarrollar una nueva línea de negocio o lo que fuese. Además, otra de las gracias es que la cooperativa pudiese, sin problema, en lugar de pedir el curso para 14 personas, que son los socios y socias o los trabajadores de la cooperativa, tú podrías pedirlo para 25. Y después se suman otras personas de la localidad, porque no es necesario que demuestres ni siquiera relación contractual con la cooperativa, porque es beca. Entonces es súper interesante incluso para impactar ahí en tu entorno de la localidad. Tú no tienes que demostrar si ese es mi trabajador, ese no, este es dirigente, al OTEC le da un poquito lo mismo, digamos, en la medida que cumpla con todos los documentos y demás, ¿ya? Becas laborales, CENSE, habitualmente en marzo, abril, se abre el concurso sobre la página web del CENSE y ahí se postula además en línea, ¿ya? Cerrado el paréntesis, volvemos con el tema de las entidades del sector no lucrativo, ¿ya? Ahí hay una gráfica, seguimos en el caso de España por facturación en el ámbito de la acción social, cooperación, investigación, salud, medio ambiente. Hay algunos montos, les vamos a dejar este material. Aquí está el tema del número de empleados. Son en general organizaciones más bien con poco número de empleados. En términos de género, las distribuciones, aquí mayoritariamente mujeres en el conjunto de la organización, en los equipos directivos, no así en lo que le llaman los españoles el patronato. El patronato es como el directorio de estas entidades, ¿sí?, que sesionan y toman las decisiones estratégicas. Vamos a ver un caso, también intentamos no repetirnos mucho, a nivel internacional, de una entidad del sector no lucrativo que tiene presencia en muchísimos países, particularmente en países con mayor vulnerabilidad, con conflictos bélicos incluso, que son los Médicos Sin Fronteras, como lo conocemos nosotros. Esta es una organización que surge en Suiza en el año 71 y hoy, al menos en el año 2021, estaba activa en más de 70 países. De hecho, hay un número no menor de médicos, de médicas chilenas que son parte de esta organización, ¿sí?, de los Médicos Sin Fronteras. Más de 42.000 profesionales forman parte propiamente tal de la organización, con más de 6 millones de socios y socias que son quienes aportan a través de cuotas para el financiamiento de la organización. En entidades como esta, en las medioambientales, por ejemplo, es fundamental el tema del financiamiento, que no se le vincule con ningún Estado ni con ninguna gran empresa, ¿ya? O sea, porque solo de esa forma es posible efectivamente mantener independencia respecto de los temas. Las organizaciones de derechos humanos no podrían recibir financiamiento de un gobierno, digamos, porque claramente ese va a ser un buen informe de lo que hace ese gobierno en la materia de los derechos humanos, por ejemplo. Aquí vamos a ver si podemos ver esta pieza de los Médicos Sin Fronteras. Soy Xochitl y no sabría qué hacer en un campo de personas refugiadas. Soy música. Soy Javier. Nunca he salvado una vida con mis manos. Soy cocinero. Soy Noelia. No tengo experiencia en zonas de conflicto. Soy maestra. En Médicos Sin Fronteras necesitamos a personas como tú. Porque para salvar vidas no hace falta saber medicina. Colabora. Tu ayuda nos permite asistir a quien más lo necesita. Muchas gracias. Bueno, estos son los Médicos Sin Fronteras. Ustedes probablemente habrán escuchado de ellos.
De hecho, ahora se ha emulado. Hay unos ingenieros sin fronteras, hay otros grupos profesionales. Así se ha emulado un poquito el modelo. Y en algún nivel esto tiene mucho de la Cruz Roja y Luna Roja, ¿no? Cruz Roja y Luna Roja. Y Media Luna Roja, eso es. Y Media Luna Roja, porque ustedes saben que en el mundo occidental es la Cruz Roja, pero en el mundo árabe sobre todo es una Media Luna Roja, ¿ya? Siendo la misma organización, por cierto, para evitar ahí conflictos religiosos y demás. ¿Cómo? Ah, de Greenpeace, sí. Bueno, esta es una de esas organizaciones que es súper importante el origen del financiamiento. Y lo que apuntan estas organizaciones es que ojalá el financiamiento sea de personas naturales, personas que comparten la campaña, y no puede ser que, o sea, imagínese si se descubre que a Greenpeace lo financia la salmonera, no sé qué, digamos. O sea, te diga, no es posible, o un gobierno que contamina, un estado que contamina. Por eso que es muy importante mantener esa independencia. Greenpeace se origina en Canadá en el año 71, es una fundación, hoy día tiene sede en los Países Bajos, que antiguamente le llamábamos Holanda, y tiene oficina en 55 países, entre ellos Chile. En Chile tiene también su oficina. Por cierto, se dedican al tema de la protección y defensa del medio ambiente, promover la paz y estimular a la gente para que cambie actitudes y comportamientos que ponen en riesgo a la naturaleza. A ver si vemos. ¿Qué hace Greenpeace? Podríamos decirte que investigamos delitos medioambientales. Que luchamos para frenar el cambio climático. Que defendemos nuestros océanos y bosques. Que estamos peleando para poner fin a las macrogranjas. O que actuamos para acabar con la contaminación. Pero es mucho más sencillo que todo eso. En Greenpeace ponemos el cuerpo entre la naturaleza y las relaciones de su. Ayúdanos a seguir luchando. Dona ahora. Bueno, en Greenpeace se han hecho conocidos por algunas intervenciones, ¿no? Intervenciones que han terminado ahí con mucha repercusión mediática y todo, pero para subirse al barco y levantar la bandera y no sé qué, tenés que tener un barco como ese. O sea, y eso son muchas lucas, y persistir en el tiempo con estas campañas, así como algunas, porque Greenpeace no solo se dedica, por decirlo así, a acciones de protesta, sino que también desarrolla acciones y proyectos propiamente de conservación, de protección medioambiental también, ¿ya? Ustedes, me imagino, conocían a esta organización, ¿no? Muy bien. ¿Qué hace Greenpeace? Ya, está bien. Si les parece, vamos al café y después volvemos al ámbito nacional.